Yo o nosotros tenemos la razón y todo el que no esté de acuerdo conmigo no la tiene. Voltaire, el gran Voltaire decía, pienso completamente diferente a como piensas tú, pero eso no me da derecho a criticar. Es decir, a irme en contra de aquello que tú piensas. Pero es una posición suya. De pronto... Bueno, yo hablaba de Voltaire, ¿no? Ese gran sí. filósofo y político de la Revolución Francesa. Discrepo como el que más con tu pensamiento, pero soy el primero en defenderlo. Más o menos textualmente. Ahora, bueno, usted también eso. Sí, cómo no. Cómo no, yo puedo sentarme y de hecho lo hago, lo he hecho a lo largo de mi vida. Trato de guardar la tolerancia, la tranquilidad, el intercambio de argumentos, de eso siempre se aprende. Ahora, Alexis, ese odio del que usted tanto habla, prácticamente se le endilgó al presidente o al expresidente de la República, Rafael Correa. Dicen que por su temperamento, que por su manera de gobernar, que lo que se hacía, que lo que se decía él se hacía y que no había posibilidad a refutar nada y que por eso se creó tanta animadversión, tanto odio. El odio fue creado y justificado a lo mejor por el correísmo durante los 10 años que gobernó Rafael Correa, ¿cree usted? Miren, queridos amigos, el Ecuador, 200 años de república. Para mí el odio es que haya gente que no tiene que comer. Para mí el odio es que haya gente que no pueda ir a la escuela, que no pueda educarse en las mismas oportunidades que los demás. Y por el carácter a Rafael Correa se le ha criticado mucho por ser un tipo muy reactivo, muy fuerte, un carácter muy fuerte. Y no se ha hecho acaso de ese amor infinito que ha desbordado recorriendo el país, estando con la gente más humilde, compartiendo con ellos en sus casas, en todos los espacios de la geografía ecuatoriana. Así es que seamos ecuánimes en esto, ¿no? Que haya tenido un carácter fuerte, sí, cómo no. Pero el odio no se mide por las acciones reactivas, además, respecto de acusaciones, de injurias, de mentiras. Se mide por la bondad de las obras, por quién o qué hizo por la gente, cuánto se trabajó por reducir la extrema pobreza, la pobreza, por tanto que se hizo en 10 años, seguramente con errores. No voy a decir que no los cometimos. ¿Cuáles errores, por ejemplo? Mencióneme algunos. Bueno, ¿qué autocrítica han sacado los correístas de todo? No, muchísimas. Pero miren, lo primero que debemos de entender es que aquí en Ecuador rompimos el esquema tradicional de lo que es hacer política en el mundo. ¿Por qué? Porque primero nace un partido político, se organiza, crece a lo largo de los años, las décadas. Aparece un líder de ese partido y se llega, por ejemplo, a la presidencia. En Ecuador no fue eso. En Ecuador nació el líder primero solito y alrededor de ese líder se creó una organización que los llevó a la presidencia, pero verdaderamente la presidencia la gana Rafael Correa con su carisma, con su discurso, con su verbo y recorriendo el país del medio a la mitad. ¿Qué fue lo que pasó? Que en esa camioneta, en esa organización incipiente, naciente, se subieron los que son y los que no son. Hubo gente de principios, de convicciones que estuvimos desde siempre apoyando. Yo soy un hombre de izquierda y no con Rafael Correa. Yo hacía izquierda desde la FES, el colegio, era ¿Chino era Bolívar. usted? No. ¿No era chino? Yo era cabezón. Ah, sí, cabezón era muy bien, claro. Pero Sí, es que, al andar... es que eso nos... a la Alexis, terminología de la época. Alexis, al andar, lo que usted acaba de decir, se subieron los que son y los que no son. Al andar, ¿no se bajaron algunos de los buenos? Probablemente. Yo diría que algunos de los buenos se bajaron. Es más, déjeme relatarle una experiencia personal. Alguna vez Rafael Correa me decía, Alexis, ¿tú dónde estuviste los 3 primeros años de la Revolución Ciudadana? ¿Por qué no te conocía? Luego de que me había nombrado gobernador y nos conocimos. Yo decía, resulta que usted y yo ganamos una elección el mismo mes del mismo año. Yo me refería al decanato en la Facultad de Sistemas, de la cual hablamos hace un momento. Le decía, y esos 3 años yo me dediqué a cumplir con mi obligación electoral, del electorado de mi facultad, de mi universidad. Esa era la primera razón. Y la segunda razón por la cual yo no me había acercado es porque yo vi la clase de dirigentes que estaban al frente del entonces de Alianza País en la provincia. Gente que verdaderamente no merecía en absoluto dirigir los destinos de la ciudad con una propuesta de cambio, una propuesta revolucionaria. Mi pregunta es, ¿quieren saber quiénes son? Bueno, véanles dónde están. Ahora, entre los más grandes detractores de la Revolución Ciudadana están aquellos que en su momento fueron dirigentes, llegaron a la asamblea, fueron a una constituyente, etcétera. Es decir, Estuvieron ahí. pero claro, estuvieron ahí y mamaron la teta. Digámoslo con propiedad. ¿Vamos a dar nombres Entonces, o no? Si es que ustedes les A ver, parece. tenga la bondad de nombres. Por ejemplo, Bueno, a ver. Fernando González, el primer gobernador. Esa es buena. Pero lógico. Esa fue criminal. Miren Esa es ustedes, buena.
Gerardo Nicola, que también fue miembro de la Constituyente, a quien respeto mucho como historiador, como muchas otras cosas, pero no como político. ¿Quién Y más? ¿Quién más aparte, está bueno? sí, Está bueno. ¿Quién Claro, más? hay que reconocer al César lo que es del César. bien, muy bien. Pues y algunos otros, ¿no? Quisiera no referirme en términos Peyorativos. peyorativos, no solamente porque ya no está presente, pero Fausto Holguín, por ejemplo, de quien Tungurahua y Ambato conocían mucho de su trayectoria política. Fernando Estuvo Callejas, al que frente. desconoce que fue correcto, bueno, no que fue correcto, sino que participó para un periodo a la alcaldía Sí. como candidato por la lista de Correo y dice que no, que él, Mire, que él lo no de participó para Callejas eso. es impresentable. Con Fernando Callejas nos conocemos, él fue alcalde y yo trabajé muchos años en la empresa Agua Potable, fui director con él cuando ganó, trabajamos por su campaña, por los Fernandos, decíamos, recordarán ustedes. Hicimos cosas interesantes y él tiene sobradas razones para conocer cuál ha sido mi trayectoria profesional y cómo hemos actuado con honestidad, con transparencia, con profesionalismo. Pero es innombrable lo que hizo después de haberse nutrido, después de haber recibido una atención especial como ciudad, la provincia, etcétera, en términos de proyectos, financiamiento, después de él haber acudido a pedir favores al presidente Correa. Entonces, luego que se transforme en un detractor furibundo de aquello de lo cual fue parte, es simplemente vergonzoso. Yo le voy a Tampoco no preguntar estoy de eso a acuerdo. Alexis. Tampoco no estoy de acuerdo Yo le con voy a eso. preguntar, No ¿cómo debe ser. fue esa, El silencio en el mejor de los casos, ¿no? ¿Cómo fue El esa peor de los alianza casos. cuando el arquitecto Callejas, me parece que ya fue en el último periodo Así que es. fue candidato, no sé si fue entre la izquierda democrática y Alianza La País? democracia popular, entonces, recordará el primer periodo. Sí, ¿No es no, cierto? pero cuando hizo alianza, cuando entró el último periodo, el arquitecto Callejas hizo con Alianza País y otro partido más me parece que era, si mal no estoy. Alianza País, pero siempre reconociendo una supuesta independencia, ¿no? Recuerden que nosotros hablamos del Frente Cívico. Ajá. El Frente Cívico fue lo que permitió el triunfo sobre Torres después de los 8 Sí. años de social cristianismo en el municipio. Sí. Y ahí impulsamos, diríamos, a Fernando Naranjo, a Fernando... A los Callejas, Fernandos. A los Fernandos, ¿no? Después se sumó el tercer Fernando, que era correísta, y ahora es el más grande anticorreísta. ¿Quién, Fernando? Ya lo nombramos. Fernando ¿no? Fernando González, ya. Miren, ese tipo de errores cometimos, y como este, en Tungurahua, en muchos otros lados del país. Luego, el haber confiado en gente que supuestamente se vendía con un carácter profesional y un perfil apolítico, ¿sí? Y que sirvieron, diríamos, de nuestro gobierno, pocos lo hicieron bien, pero muchos otros lo hicieron de manera que se beneficiaron y se llenaron los bolsillos, por qué no decirlo. Entre ellos un inefable Carlos Poli, por ejemplo. Se dice que Carlos Poli proviene del correísmo. No es cierto. Si ustedes recuerdan, Carlos Poli Lucio fue Gutiérrez. de Lucio Gutiérrez, Así fue. contralor. Era un corrupto con currículo, lamentablemente. Sí. Alexis, Betty Carrillo. Ah, sí, es otra miembro del correísmo. A ver, De esa cara que pone Alexis. No, me gusta porque está Sí, diciendo también las parte cosas de correísmo, con los cierto. nombres que Y son. me olvidé de Betty No, no, Carrillo. no, ¿cierto? tengo que decir. ¿Qué será de doña Betty? Cierto es, coménteme algo a de ver, Betty Carrillo. poco sé de ella, Sí. sí, lo cual me brinda tranquilidad espiritual. Ay, ay, ay. Sí, no creo que haya sido una persona que le haya aportado a nuestro movimiento y Pero más pasó bien mucho creo que le hizo tiempo, mucho. pues, ahí, o sea, se dieron cuenta después o demasiado Bueno, tarde. Es del grupo de los que No usted fue dijo, tanto, de los sí. que se lucró. Puede Sí, ser, sí, puede mire, ser. Betty Carrillo venía de la procedencia inclusive familiar, su padre, alto dirigente del Movimiento Popular Democrático, con una larguísima trayectoria en ese partido y ese movimiento, del cual todos conocemos sus artes, las buenas y las malas. Y pues luego decir que con la traición de Moreno, Betty Carrillo siguió siendo subsecretaria del Ministerio de Justicia, es decir, trabajó con Morenos, no reconoció en absoluto el proceso que vivíamos y pues no tendría más que hablar de ella, excepto que no sé de su vida. Por ahí le vi que asomó en campaña para la segunda vuelta con Arauz, seguramente augurando el triunfo que finalmente no se dio y buscando tal vez algún tipo de respuesta a aquello. Pero más allá de las personas, yo creería que estos errores que nosotros cometimos, por ejemplo, como el que ya me referí, o como un Carlos Pareja Llanuselli, quien no fue jamás miembro de nuestro movimiento.
pero fue promovido, era funcionario de carrera de Petroecuador, y fue promovido por los mismos trabajadores, por sindicatos petroleros. Recordarán quién era parte de esas organizaciones y alto dirigente de los sindicatos petroleros, el inefable Fernando Villavicencio. Quien, recordarán ustedes, por 2 ocasiones vendió su renuncia siendo funcionario público. Millonarias las 2 veces en que vendió su renuncia. ¿Sí? Y que luego, pues, durante 3 o 4 periodos presidenciales vivía justamente, ¿no es cierto?, de la presión hasta que aprendió que el injuriar profesionalmente era muy rentable y pues véanle ahora dónde está. Es decir, hubo cuadros que no eran militantes de nuestro partido y a los cuales ahora se los acusa de correísmo y que efectivamente cayeron en actos de corrupción. Y si tienen que pagar con cárcel, que lo hagan. Yo seré el primero en que así sea. Pero generalizar y decir que los funcionarios del gobierno de la Revolución Ciudadana, el gobierno que históricamente ha transformado este país, nos hemos manchado las manos de corrupción, vean, es obviamente algo que ha sido necesariamente, digamos, metido por la prensa con la intencionalidad de socavar. La gran prensa me refiero, ¿no? La prensa que responde, la prensa corporativa que responde a las élites económicas, de socavar la integridad moral de nuestro movimiento. ¿Sí? Yo les decía hace un momento y lo vuelvo a hacer. Aquí están mis manos. 30 años trabajando en la Universidad Técnica de Ambato, 35 años trabajando en la ingeniería, trabajé en la empresa de agua potable. Y creo que Ambato, Tungurahua, pueden dar fe de con quién haya tenido que tratar como ciudadano, de servirle desde la empresa potable. Yo pienso que por de ahí haber sido no. docente en la universidad. Yo pienso que por ahí no. Y como no yo tiene- muchos, y como yo muchos. Sí. Porque habemos gente que nos entregamos porque queríamos cambiar este país, porque nos sentíamos orgullosos que lo estábamos transformando. Miren qué orgullo más grande para mí. Yo fui, como ustedes recordarán, gobernador, fui asambleísta, viceministro y ministro de Estado. El orgullo más grande de poder salir, por ejemplo, los días viernes, una vez por mes, que íbamos en los gabinetes itinerantes, recorriendo el país, reactivando la economía, brindando a la gente esperanza. Los ministros escuchando al pueblo que venía a cuestionar, a preguntar, entraban con libertad, nos anteponían, nos denunciaban los temas y nosotros teníamos la obligación, y lo hacíamos con gusto, de atenderles, de servirles, de poder suplir sus Eso fue necesidades. positivo, los gabinetes itinerantes Completamente. en el gobierno de Correa. Muchos se criticaron. Completamente. Claro, eso es. Miren, eso Que es- mucha plata se gastaba. para mí es absolutamente falso. Miren, lo que podría costar montar, y ustedes como periodistas conocen, lo que podría costar montar, diríamos, Una tarima, el un espacio, sonido. la tarima, etcétera, no tiene, pero ínfima relación con la reactivación económica al cantón, a la parroquia donde estamos. Estaba todo el gabinete trabajando el día viernes, el día sábado, ¿sí?, hasta después de la sabatina. Y lo que hacíamos es un ejercicio de democracia plena. Es decir, ¿qué presidente en el Ecuador Daba todas sus- las rendía semanas sus cuentas. informaba dicen, por día y por hora sobre lo que hacía? Lo menos que se podría decir de entonces es que el pueblo tenía la oportunidad de saber cuántas horas trabaja el presidente al día. Pues ahora no preguntemos cuántas horas trabaja. Y bueno, si a Lazo lo vemos trabajando, señor vicepresidente, no lo vemos jamás. En la época nuestra, la vicepresidencia cumplía un papel fundamental. Cuando Jorge Glass manejaba sectores estratégicos, cuando construimos 9 centrales ¿Y hidroeléctricas. Lenín Moreno cuando trabajaba hicimos- o no trabajaba cuando era Bueno, le vicepresidente? tocaba trabajar. Pero Le tocaba trabajar diga porque con no las le quedaba palabras de que otra. son. Diga con las palabras. ¿Era vago o sí trabajaba? Era vago obligado a trabajar. Oiga, Alexis, usted tocó algunos nombres de acá de la provincia del Tungurahua, que en el mejor momento del correísmo eran muy evidentes, ¿no? Salían mucho a la luz. Yo siempre lo recuerdo a usted, Lira Villalba, Robinson Raiza, José Antonio Romero, mi amigo Alex Valladares. Ay, claro. Me parece que de ellos, Leonardo Velastegui también, en su momento. Me parece que la misma Betty Carrillo, en fin. Pero dentro de la provincia, me contaron a mí que dentro de este grupo habían bandos. Que usted no se llevaba con la Lira no se llevaba con usted, que era un bando de la Lira y un bando de Alexis Había Sánchez. grupos, había Habían grupos. Y eso en política prácticamente distanciamiento. no es que asusta, porque es algo normal que se da, ¿no? Es comida de todos los días. Fue tanto así la división aquí en la provincia del Tungurahua, por lo que como resultado
prácticamente se dio el hecho de que aquí, en muchas ocasiones y en muchas elecciones del partido de Correa no ganó, precisamente por esa división interna. Bueno, a ver, ese es un mito que tenemos que romper. Ajá. Porque aquí el partido de Correa que no haya ganado, se dice que somos una fuerza insignificante, etcétera. Yo pregunto, ¿qué partido político ha estado en todas las asambleas desde la Revolución Ciudadana para acá? ¿Sí? Estuvimos con 3 asambleístas de la Constituyente, con 2 del siguiente periodo, con 3 asambleístas después, con un asambleísta luego. Es decir, somos de los poquísimos partidos que nos hemos mantenido Siempre de tiene la manera permanente. representación. Bueno, Luego- en el tema de la asamblea, pero presidencialmente no les ha ido bien tampoco. Presidencialmente en Tungurahua ganamos con Rafael Correa. La votación más alta histórica de la izquierda y de la Revolución Ciudadana acá fue el año 2013, cuando ganamos la asamblea, yo estaba liderando esa lista y entramos 3 de 4 con una votación que no se ha repetido hasta ahora. 3 de 4 por la fórmula, caso contrario los 4 debimos haber estado en la asamblea. Y eso fue el 41%, cuando Rafael Correa tuvo el 47%, es decir, el candidato a presidente o el presidente tuvo 7% más de ese inmenso 40% En esa vez. que históricamente. ¿Y luego de ahí? Sí. Bueno, luego, por ejemplo, en las últimas elecciones, obviamente perdimos 3-1 con Andrés Arauz, pero les recuerdo que no teníamos partido, les recuerdo que se nos persiguió de una manera muy infame durante los últimos 4 años, les recuerdo que nos robaron el movimiento, nos impidieron hacer otro, le persiguieron a Rafael Correa de tal manera que sacaron una sentencia de los pelos que es de lo más ridícula, ¿no es cierto? La famosa sentencia por influjo psíquico, con una casación de 16 días, lo que en promedio dura 7 años en el Ecuador. Un proceso de casación, aquí lo sacaron en 16 días. ¿Por qué lo hicieron? Justamente por eso. Pero no me responde lo que le pregunté Sí, acerca sí, de la pero- división interna Bueno, es que- en Alianza País aquí en Perfecto. Tungurahua. Hablamos, ¿no es cierto?, de las votaciones de Tungurahua y Sí. decía que eso hay Sí. que romper el mito. Sí. Y ahora debemos ser una de las fuerzas más importantes en Tungurahua. Y si no pensemos, con eso me remito a la pregunta, pensemos el Partido Social Cristiano que siempre fue tan fuerte acá. ¿Con cuánto entró? Con el 8%, no llegó al 9%. Luego, el movimiento indígena y Pachacutic, digamos, una votación muy alta, Sí. pero yo no sé qué tan sólida fuera. Y la izquierda democrática es una votación, para mí, mentirosa. La izquierda democrática, a la cual respetaba mucho yo, como una fuerza de centro ¿Ya no izquierda, lo respeta? es que a la Oye, izquierda es que hoy es la democrática derecha democrática. es la Correa, derecha ¿no? democrática ¿Ya no la ya. respeta? ¿Ya no la No, no, en respeta? absoluto. La izquierda democrática ¿Qué sucedió ahí? fue enterrada por Andrés Páez y Vilma Andrade. Sí, Andrés Páez, ¿recuerdan ustedes? Sí, que sí, era sí, dirigente? claro, claro. Pasó a ver, no voy a ser peyorativo, pero pasó al servicio de Creo y de la derecha. Y Vilma Andrade no ha hecho otra cosa que sacar canonjías personales. Entonces la izquierda democrática ya no existe. Ese concepto de socialdemocracia, de búsqueda de la justicia social con libertad, etcétera, ya no existe, al menos en este movimiento. Y para mí ese resurgimiento de la izquierda democrática es completamente ficticio. Verán ustedes con la caída de Herbas ahora, si es que vuelven a posicionar candidaturas, que fue una eventualidad coyuntural. Respecto del otro, con quien he tenido mis serias diferencias, lo he hecho público, ha sido con Betty Carrillo, y las razones han sido eminentemente ideológicas y de procedimiento personal. ¿Cómo ideológicas? Pero Sí. si los dos están en el mismo partido. Sí, pero yo les manifestaba a ustedes que cuando nace primero un líder y después un partido, confluyen, hay muchas fuerzas que no son homogéneas. Sebastián, usted me preguntaba si yo era chino o cabezón, le decía yo, cabezón, chino nada. Es decir, el antagonismo ideológico venía desde mucho antes, ¿no? Sí. Digamos por la línea. Yo siempre he estado en rechazo de lo que significa el MPD, el Movimiento Popular Democrático, que se dijo siempre ser un partido de izquierda, pero siempre trabajó por debajo para la derecha. De hecho, el Partido Comunista Marxista Leninista Ecuatoriano, la base del MPD, nació, como lo dice Philip Page, no lo digo yo, ex agente de la CIA que escribe su libro El diario de la CIA en el Ecuador, y pues ahí deja claras evidencias de que la CIA fue quien estuvo detrás del partido, del rompimiento del partido y el nacimiento del PSML, a su vez del MPD, es decir, la CIA estuvo ahí, ¿no? ¿Cómo Entonces, es su relación ahora con Lira Villalba? bueno, mire, después de esto vamos cronológicamente. Con Lira Villalba hemos tenido una relación de trabajo ideológica y de coincidencia muy grande. Desde que pudimos trabajar juntos, que lo hicimos mucho tiempo, recordarán ustedes que cuando yo salgo de la gobernación, ella se queda en la Sí, gobernación. sí. Recuerdo en su momento inclusive haber promovido su nombre para dirección provincial del partido. Así es que con Lira hemos tenido una relación de trabajo sin ninguna Hasta ahora. dificultad. Hasta ahora, el tema es que Lira ha estado mucho tiempo fuera, estuvo los últimos 4 años
De asambleísta. en Quito, en asambleísta, ahora sigue cumpliendo algunas funciones de la Pero Asamblea sigue Nacional. siendo parte de Pero sigue Revolución siendo Ciudadana. parte de la Revolución Ciudadana, sigue siendo parte, Lira, pero ha estado desarrollando su acción política desde Quito, diríamos, fundamentalmente, ¿no? ¿Le dolió que Alex Pero- Valladares, a quien usted consideraba o considera un hijo político, y él lo ha dicho que es como un padre político, lo ha dicho las veces que le podía entrevistar a Alex, ha dicho yo a Alexis Sánchez le considero un padre político, por ahí confluyó un poco, no sé si una animadversión entre usted y él, o él y usted, cuando siguió formando parte del gobierno de Moreno, cuando todos los correístas habían salido ya de aquel gobierno, cuando se dieron cuenta de lo que ustedes dicen, forma parte de una traición de Moreno hacia el movimiento de ustedes. Sí, pero a ver, no es tan así el asunto, ¿no? Primero, recordarán ustedes, tuve la suerte de tener grandes colaboradores en la gobernación. Les recuerdo que cuando estuve al frente de la gobernación, quien fue mi jefe político es Robinson Loaiza, y quien fue mi intendente fue Alex Valladares. Es decir, hicimos un muy buen trabajo también con el comisario, que también fue de primera línea, Ríos me refiero, Ya. que también hizo un gran trabajo. Hicimos un equipo de primera. Luego, cuando tuve la oportunidad, Alex me acompañó, él fue asesor mío. Secretaría de en antes, estuvo en la asamblea conmigo. Estuvo conmigo como asesor en la asamblea y luego estuvo de subsecretario en la Secretaría del Agua. Vino a trabajar conmigo. Digamos, yo les decía a ustedes, yo soy respetuoso del pensamiento ajeno y mucho más cuando los amigos o compañeros tenemos diferencias alrededor de las visiones. Sí. Yo no pude quedarme un día más, cuando constaté y evidencié la traición de Moreno, y fui el primer funcionario acuerdo, de sí me alto acuerdo. nivel en todo el país Que que presentó le su puso renuncia. la renuncia y dije, señores, hasta acá. Yo quise salir un poco antes, conversando con el MASI, con Gabriela Rivadeneira, con el mismo Virgilio Hernández, que está al frente de los 3 ministerios, acordamos que nos quedáramos un poquito más, pero viendo que era insostenible, porque yo soy un hombre de conciencia, porque he dicho lo que pienso y actuado según lo que pienso. Renuncié, le dejé la renuncia y volví a mi querida facultad a dar clases. Y como ya estaban distributivos y estaba el semestre armado, hablamos con la decana y digo, ¿sabe qué? Regreso si es que necesito mis clases. Y me dice, pero ya no tenemos espacio. Digo, bueno, aunque sea corte y confección, pastelería o cualquier cosa, pero yo regreso a vuelvo a dar tomar lo clases. mío. Sí, sí, cómo no. Ha habido mucha apertura, hay mucho respeto, mucho cariño en la facultad, en la universidad. Y entonces volví. Alex se quedó. Y mientras yo les decía a ellos, miren, un ministro de Estado, un gerente nacional, no puede quedarse al servicio de un traidor, de un sinvergüenza que nos mintió y nos engañó. Pero mandos medios que están ejerciendo su derecho al trabajo, ¿por qué no? Si están sirviendo al país, independientemente del gobierno. Entonces, yo no decía que era igual que yo no renunciara, que renunciara a un mando intermedio, ¿no? Luego, la desazón en la que quedamos con un partido robado, usurpado, perseguidos por la Contraloría, por la policía, por todo el mundo, tuvimos que tener muchísima entereza para levantar el movimiento de cero, de las cenizas, como lo hicimos. Y hubo algunos compañeros que creyeron que no nos íbamos a, digamos, no íbamos a soportarlo, no íbamos a salir nuevamente a la superficie, y optaron por alinearse con algunos movimientos supuestamente A ver, similares. Nombres. De pronto, yo quiero hacer una pregunta. ¿Cómo no? Acabo de decir y nombrarle a Alex Valladares, que se quedó, ¿no? Subsecretario, ¿no es cierto? Sí, Correcto, en la Secretaría de Aguas. sí. Correcto. No pasó lo mismo con José Antonio Romero, que también en mandos medios se quedó ahí. Sí. Bueno, a ver, con Alex la cosa fue un poco diferente porque Alex salió de la Secretaría del Agua y vino a prestar sus servicios en la gobernación. Así fue. Digamos, en términos de trabajar con alguien, a quien consideramos, yo tengo una buena relación personal con De Howitt, con Juan Sebastián, me parece que ha sido un hombre que ha tenido actitudes muy positivas, independientemente que se trabajó con Moreno, pero yo no tengo a él nada que criticarle porque él no era militante político de nuestro movimiento. Es decir, él por afinidad familiar, por alguna amistad, le pidieron que sirva y sirvió. Además, nunca le he escuchado a Juan Sebastián hablar mal de Rafael Correa y de la Revolución Ciudadana. A diferencia de otros sinvergüenzas que se sirvieron, que prestaron sus servicios de nuestro gobierno y lo que han hecho es despotricar. A esa gente no respeto. Si fuera alguien de derecha, que hace exactamente lo mismo, que haya estado trabajando en Sería un gobierno de derecha justificable, y ¿no? venga acá, no lo justificaría tampoco. Ah, tampoco. No lo justificaría.
Es que el tema de la conciencia en el ser humano se va forjando desde los años juveniles, Pero si ¿no? es Se de va la otra banda, ratificando. perdón, del otro bando, lógicamente, pues lo más normal es que hablen pestes los unos de los otros, ¿no? Claro, pero el que si Pero- soy pero de están- izquierda y me declaro a de eso- derecha, a eso o me de voy. derecha me A volví de eso me izquierda voy. mañana, A eso me voy. yo no lo respeto en absoluto. A eso me voy. Mire, yo con Luis Fernando Torres, vecinos de barrio, contemporáneos, nos conocemos de toda la vida, ¿sí? A Luis Fernando Torres pienso completa y totalmente diferente que él, pero nos respetamos. Hemos compartido espacios Hay la políticos cordialidad. y en el debate político, profundo, filosófico, ideológico, pero nos respetamos pensando diferente. A ese nivel tenemos que llegar. Él siempre ha estado del lado de la derecha, yo siempre he estado del lado de la izquierda, qué bueno. Equivocados o no, la historia lo juzgará y la conciencia de cada quien. Pero de ahí, aquellos saltarines, saltimbanquis, ¿Quiénes ¿es son? cierto? ¿Pero quiénes son? No es que tenemos son, nombres. son muchísimos. Pero No, no, no. estamos hablando, por ejemplo, el caso de Alex, ¿no? El caso de Romero es una persona que yo considero, siempre lo he visto como una persona muy tranquila, muy ecuánime, pero se queda dirigiendo un movimiento, o el movimiento país, después de que nos lo roban, porque nos robaron. De 34 nosotros teníamos 22 directores provinciales. ¿Qué fue lo que hicieron? Principalizaron a los segundos o a los terceros, en este caso el señor Fabricio Velastegui, que se prestó justamente para que nos usurparan. Eso fue un error. Pero lógico, o sea, Romero al haberse quedado, pues simplemente nos ¿Destraicionó, cree usted? nos dio evidencia que no tiene fortaleza ideológica, que no es un hombre de fortaleza ideológica, sino un poco más bien que pone a la Saltarín. ideología en Bailarín, segundo dígale piso. nomás, pues No, no, bailarín. Saltarín. Sí, sí, pero a ver, diferenciemos. Yo me considero un hombre ideológico y por tanto en mí sería absolutamente inadmisible una de estas circunstancias. Pero hay gente que entra a la política en términos de servir profesionalmente, ¿sí? A ellos no se les puede juzgar con la misma vara. Es decir, quien se considere tecnócrata y no político, o profesional político como lo declaro yo, no se les puede juzgar por la misma vara. Entonces, personalmente, mis respetos, pero yo no considero que se actuó correctamente. Si estas personas de las que usted nombra, los Blastegui, los Romero y algunas otras, que se identificaron en algún momento con tendencia de izquierda, y que considero fueron parte de la tendencia de izquierda, que se quedaron en el gobierno de Moreno, ahora dicen, no, la verdad es que nosotros queremos seguir en la izquierda y queremos ahora aunar esfuerzos regresando a la Revolución Ciudadana. Usted como personero principal de la Revolución Ciudadana no aceptaría eso. Bueno, primero no soy personero principal de la Revolución No, pero se le Ciudadana. identifica Pero un con los de la Revolución representante. Soy un Ciudadana. representante, soy un militante más. Correcto. Ahora, Aquí en la provincia de pero Tungurahua principal. usted es la persona visible Claro, de Bueno, la Revolución Ciudadana. habemos algunas personas visibles, yo no soy director provincial, al momento es Óscar Óscar Paredes, Paredes, sí. es un ingeniero, un gran profesional, empresario tungurahuense, Sí, sí, amigo, sí, deportista, una gran persona, un gran líder además. Es decir, hay un relevo importante, interesante, que lo estamos apoyando, empujando, etcétera, ¿no? Yo sigo al frente de UNES porque todavía UNES no ha decidido, diríamos, una coyuntura política para el futuro en términos eleccionarios, ya tendremos que sentarnos hasta que se nombre una nueva directiva. Pero, ¿qué es lo que yo podría decir? En términos de salvar al país en proceso electoral, tenemos que confluir no solamente en la revolución ciudadana, sino hay que hacer un frente patriótico del centro hacia la izquierda, sí que nos permita recuperar todo el espacio que hemos perdido. Esa es una propuesta, yo creo firmemente que eso es posible. Si quieren sumarse Eso unos le- y eso le iba a otros, preguntar. Eso. que se sumen, pero no creo que tengan la entereza moral como para venir a exigir o a demandar espacios de dirección, porque tenemos que recuperar nuestra fortaleza moral, que es lo que nos ha mantenido unidos. Es decir, el creer que estamos haciendo las cosas bien y estamos transformando este país y que este país no se merece tener lo que tiene en este momento. Es decir, que vengan, que sumen, que vengan, que trabajen, etcétera, pero no creo que deberían estar, diríamos, dirigiendo, liderando un proceso de recuperación del país porque no tienen esa cualificación ética en mi concepto en términos políticos. Y nosotros somos un movimiento político, somos un movimiento revolucionario. Tenemos que superar el correísmo y el anticorreísmo. Eso significa que podemos agruparnos gente de bien, de centro a la izquierda, inclusive en su momento hasta centro derecha, como sucedió en Argentina. Pero es absolutamente evidente que quien ha estado en un lado, en el otro, ahora rojo, mañana amarillo, pasado mañana azul, no puede ni tiene la interés moral para dirigir
para llevar ese ejemplo que tiene que ser motivador en los jóvenes, en los nuevos Sí, militantes del partido. usted, Alexis, aceptaría, pero usted dice, pero yo estoy seguro que no tendrán la interés moral para llegar. Y O sea, aceptar. vengan, Para sumen, liderar. pero ahí ¿Quieres como, sumar? como cualquier ciudadano Sí, común y militante corriente. más. Exacto, mire, yo creo en el frente. Es decir, por ejemplo, si viene fulano, sutano y es militante del movimiento X, que viene a sumar al frente, pues bienvenido sea. Pero en el reducto nuestro, que pretende ser un reducto revolucionario, con un programa de gobierno transformador en la búsqueda de lo que es la justicia social, la redistribución, el crecimiento armónico, etcétera, no podrán venir quienes no jugaron bien, quienes no se portaron Quienes bien, no demostraron. Ahora, no Alexis. defendieron, quienes no demostraron. Ahora, No Alexis, son de hueso colorado. Alexis, De acuerdo, de acuerdo. los que, por ejemplo, en algún momento la gente sabe, yo me identifiqué mucho tiempo con el partido de Rafael Correa desde hace mucho tiempo atrás. Y yo le decía anteriormente, Alexis, yo dejé de creer en el movimiento, bueno, no en el movimiento, dejé de creer en las personas que rodeaban a Rafael Correa cuando salió la ley de comunicación en el 2013, que fue una ley que nos afectó a quienes estábamos ejerciendo la función por un tema más de forma que de fondo, ¿no? Que existieron cosas buenas en la ley de comunicación con el tema del linchamiento mediático, la defensa a la honra de la persona cuando se sienta vulnerada en sus derechos. En eso yo no Pienso que está muy estoy bien. yo no estoy en La contra responsabilidad porque ulterior. creo en eso, ¿no? Pero en otras cosas que se crearon por parte del señor Ochoa para poder acallar medios con el Él tema fue- del 50-50. él fue juez y parte. Sí, exacto. O sea, situaciones que la verdad ni siquiera quiero recordarme porque fueron momentos muy duros y muy difíciles, pero nos hicieron ser autocríticos en ese momento y decir, oiga, están haciendo pendejadas y media, pues ¿qué les pasa? Nos están dejando sin trabajo a muchas personas que dependemos de esto para poder trabajar. Y yo me volví un crítico de la administración, de los errores que cometía Correa, de los errores que cometían sus funcionarios, pero eso a lo mejor no nos hace perder un pensamiento o una ideología que puede tener cualquier persona y decir, oye, yo me considero de derecha o me considero de izquierda, pero el pecado para muchos ciegos que son creyentes en una persona y no en una ideología, es decir, oye, si le hablas a mi líder, vos no eres de la izquierda o no eres de la derecha, porque no lo estás defendiendo. Claro. Me parece que eso es perder objetividad y perder autocrítica, cuando me parece que en democracia la autocrítica viene a ser uno de los elementos fundamentales para poder seguir avanzando en un proceso, porque quien no se autocritica está condenado prácticamente al atolladero, a vivir en error tras error. Entonces, he visto muchas personas que han criticado al gobierno de Correa. Y por ahí he notado también por parte del presidente Correa que ha dicho, los que estuvieron en contra de la Revolución Ciudadana o los que hablaron mal de la Revolución, esos no van a ser bienvenidos. ¿Qué tal si lo hicieron en un ámbito de, como yo le digo, de autocrítica y no de insulto? ¿Ellos no pueden volver entonces a creer en un movimiento político liderado por la izquierda? No, Sebastián, no se ha entendido bien lo que yo pretendía decir y tampoco es así en términos de lo que ha hecho Rafael Correa. Yo le voy a decir lo que decía cuando éramos gobierno. Rafael Correa decía, la Revolución Ciudadana es mucho más allá de Alianza País. Con lo cual, un poco ponía un tapón en la boca de la gente que pensaba que yo, por ser parte de Alianza País, me merezco y soy parte, somos los únicos de la Revolución Ciudadana. Rafael Correa repetía esto de manera permanente. La Revolución Ciudadana es mucho más que Alianza País. Eso lo dejaba siempre en claro. Lo segundo, no es cierto que Correa no aceptaba críticas. Yo personalmente, cuando gobernador, cuando ministro, tuve serias discusiones alrededor de algunos temas con Rafael Correa. Si usted va a discutir con Rafael Correa, tenga la razón y argumentese bien. Sí, ¿verdad? Porque el hombre tiene una capacidad Sí, analítica y come, lógica. totalmente de acuerdo. Come. Totalmente de acuerdo. ¿Quieren un ejemplo? Aquí se los voy a dar. Con los Fernandos de entonces, con Fernando Naranjo, con Fernando Callejas, peleamos durísimo acá, en Tungurahua, yo gobernador, para que se construya el nuevo hospital. Y nuestra propuesta, se hicieron los planos, de hecho los fiscalizó con fondos del municipio, costó alrededor de $600,000, y tuvimos el proyecto listo para derrocar el viejo hospital y construir uno nuevo.
Cuando esto estaba, 50 millones costaba. Teníamos ya en la cuenta 12 o 14 millones depositados para arrancar. En una visita del presidente se acercaron 2 concejales de Ambato, con nombres y apellidos, Jacobo San Miguel y Gerardo Nicolás, auspiciados por Betty Carrillo, a decirle al presidente que se iban a dilapidar fondos y que no se construyera el hospital, sino que uno nuevo, sino que se remodelara el viejo, que se iban a ahorrar unos cuantos millones y que el resto se podía utilizar para centros de salud, esto, aquello. Conversé con el compañero Rafael, compañero presidente, dije, señor presidente, o compañero presidente, yo no le decía señor presidente, compañero Rafael o compañero presidente, escúcheme no como su gobernador, escúcheme como ingeniero civil. No está bien que una construcción vieja que ha cumplido su vida útil la tengamos y la remachemos y la remendemos. Tenemos que derrocar. Pero es que Alexis, me están diciendo aquí que es posible y que para ahorrar, que por aquí y por acá. Lamentablemente, tomó la decisión de mandar a hacer un informe que demoró 15 días y a los 15 días le dijeron, presidente, sí es posible remodelar. Bueno, ¿cuál es la historia 8 años después o 9 años después? Costó 90 millones, se hicieron 3 estudios diferentes y se parchó un hospital que el rato que se pusieron a derrocar unas partes se dieron cuenta que no se podía hacer esto, no se podía hacer aquello. Es decir, casi se duplicó el costo del hospital por no haber hecho las cosas como nosotros lo habíamos sugerido. Y ahí salió seguramente Fernando el tema de los Naranjo, sobreprecios. Fernando Callejas, sí, sí, y de hecho no hubo la mala intención en términos absolutos, sino más bien hubo el escuchar a 2 concejales y un asambleísta de Tungurahua. Ya ven por qué las diferencias con ellas. Ahora entiendo. Hay muchos mensajes. Sí, están llegando cantidad de saludan a mensajes. usted con mucho cariño y muchos respetos y de admiración incluso. Hay uno que me llamó la atención, Ernesto Pérez Rastegui. ¿Por qué no mencionas la plata que te llevaste vendiendo las candidaturas a concejales? Yo no sé quién será este señor, pero le invito a que venga, que haga la denuncia, que lo diga, que vaya a la fiscalía mañana Esa es mismo. la forma, Y ¿no? yo le Esa es la forma. acompaño. Esa es la forma. Yo Totalmente le de acuerdo. acompaño al señor Ernesto, ni sé cuánto, qué pena que tenga ese nombre. Sí, y vamos pues a la ¿Por qué? fiscalía. ¿Por qué? Pero lógico, qué pena, qué vergüenza. Pero yo le acompaño, vamos a la fiscalía. Quisiera que haya alguna denuncia en firme alrededor de esto que no son sino injurias y bajezas. Bueno, cuando uno se presenta una denuncia debe tener argumentación y debe probar. ¿no? Así es, Ese pero tipo aquí de- se ve, maestro, en las redes se dice un montón Bueno, de pendejadas. no, pero es bueno, Pero- es bueno de... es Déjenme bueno les de- cuento al señor Rodríguez, creo que era, o cómo se apellide, ¿no? Miren, hace 3 años, el año 2019, para que vea en cuánto se habrán vendido las candidaturas. Cuando no teníamos partido político, cuando tuvimos que golpear las puertas de manera secreta, salir con las 5 ahí, pero al último, yo personalmente estuve llamando a todos aquellos que colaboraron con nosotros, que fueron mis clientes políticos, jefes políticos de todos los cantones, para poder armar listas de concejales y de alcaldes. ¿Sí? Si recuerdan el año 2019 los tungurahüenses lo que pasó. No teníamos candidaturas, yo dejé la universidad, es decir, solamente para la campaña 3 meses sin sueldo y con un préstamo para poder financiar una candidatura a la prefectura, que era lanzarse al abismo y sin paracaídas, porque no hubo ni un solo candidato a alcalde en los 9 cantones, no tuvimos 9 candidatos, no teníamos candidatos ningún a cantón. concejales en ningún cantón, maestro, en ninguno. No teníamos concejales en los cantones y de 44 juntas parroquiales, solamente pusimos listas en 5 juntas parroquiales. Así es que al señor hay que preguntarle a qué candidaturas habremos podido vender. Con plata y persona. Sacamos un préstamo. Dejé la universidad porque teníamos que asumir la responsabilidad para presentar candidaturas, porque caso contrario la ley electoral nos podían dejar fuera del padrón. Así es que sí. imagínense cómo son las cosas. Perdón, Alexis. Gracias, dice. Se nota la identificación por el partido, dice, las mismas camisas de los 2 correístas ahí presentes, dice. Vea, ¿qué culpa tengo que los 2 nos guste el cuello de tortuga? Vea, sino que yo con camisa azul y Alexis con camisa blanca, pero... Atentos, los botines también, el uno... sí, botines blancos. sí. Botines. Claro, pues, Atentos. los botines. Vea, ¿qué culpa tengo? Pues ya no es culpa. Alexis, usted fue, sí, algo me iba a decir. Sí. Bueno, un poco comentarles. Aquí, a ver, aquí en Ambato, a pesar de que ha crecido mucho nuestra ciudad, nos conocemos. Mis alumnos saben que yo he sido peleado con la
corbata, esta vida y la otra. Igualito. Esta vida y la otra. Verdad, a mí Y tampoco me entonces gusta. siempre hemos tenido la costumbre de no utilizar camisas de cuello con corbata o camisa de cuello y chaqueta sin corbata. Resulta que esta semana estamos en defensas de grados y estuve presidiendo 2 tribunales de graduación esta mañana y justamente pues para darle un poquito de solemnidad, etcétera, me puse esta chaquetita y esta camisa y pues coincidió de que la invitación de ustedes, ¿no es cierto? ¿No Digo, fue vamos. ¿No fue por la entrevista? No, esta mañana estuve en 2 defensas. Es que esa camisa Aquí tengo- son iguales a las que se ponía el presidente de la República. por Sí, el Machi. ojalá estas, Claro. en todo caso, las del MASI eran mucho más elaboradas, Sí. etcétera, ¿no? Normal, Estas uno va al mercado artesanal, Lo las encuentran consiguen ahí, 12, sí, 14, 15 dólares. Pero me encantan, tengo como 10. Sí, y tengo unas muy lindas de aquí con Regala Ecuador. bonita, Como regala la bondad. con gusto, con Ecuador ama la vida, etcétera. Pero no, miren, esos estigmas son los que nos hacen mucho daño. Yo les cuento que cuando salía como funcionario de Estado al extranjero, en charlas, conferencias, en la ONU, aquí y allá, yo siempre iba con las camisas tradicionales de mi país, del Ecuador, con una muestra de expresión cultural indígena de la sierra, que esto es hermoso. Sí. Yo salía y fíjense que estaba en diferentes países y cuando me miraban me decía, Ecuador, Rafael Correa. Decía, sí, Ecuador, pero me daba orgullo, no solamente porque el presidente las usaba, sino porque es de mi país y de mi cultura. Por ahí tengo, hace 40 años o más. Recuerden, bueno, usted es más joven, maestro, usted posiblemente Sí, recordará. ¿Se acuerda que antes de estas camisas habían otras que hacían los otavaleños, que Claro. eran igual blancas, pero eran con flores Sí, sí. y tejidas? Y y algún con rato lana? tuve yo una. Bueno, yo los usaba desde que era estudiante y tengo por ahí alguna evidencia. chalecos. El año 80, el Había año 81, la camisa en Europa. Y chalecos. Y los chalequitos, chalecos. Claro. Sí, con la camisa blanca de flores que eran las Y eso antecesoras. era un a lujo esta. en Europa. Así es que es un tema de gusto, no de snob. Pero ni, cuadró, ni- ¿no? Ni de molar, sí, cómo no. Pero cuadró. Sí. Cuadró. Aquí tengo inclusive un par de fotos de la mañana, las evidencias les puedo mostrar. Fue por las defensas de tesis que lo hice, no precisamente por programa. Alexis, ¿cómo está el partido hoy? ¿Está fortalecido? ¿Se viene trabajando? ¿Se reúne? ¿no? El partido Ya está- ya es lista 5, ¿no? Hay que decirlo. Sí, sí. Revolución Ciudadana. Bueno, la Revolución Ciudadana ahora es lista 5, ahora es nuestro movimiento, es el partido de la Revolución Ciudadana. El término correísmo a mí no me gusta, porque correísmo no es ninguna doctrina política. Nosotros somos Revolución Ciudadana, pero ya que nos han endilgado el término de correístas desde el partido de Rafael Correa. Estamos en una campaña de afiliación masiva de 3 meses, estamos corriendo el segundo mes. Pero es una campaña pasiva, no Es una campaña silenciosa, diría yo, silenciosa. pero está recorriendo los mercados del puerta a puerta. ¿Cómo está el tema de la Y afiliación, por cierto? El tema de la afiliación marcha muy bien. A nivel nacional marcha muy bien. Y a nivel provincial también. Eso le iba a decir porque no se me va de la mente, Alexis, que Tungurahua es anticorreísta. Pues seguramente tenemos muchísimo anticorreísmo. Sí, muchísimo. Hay algunas razones al respecto. De hecho, aquí Guillermo Lazo no ganó por su poderío político, sino ganó por una fuerza anticorreísta. Sí, sí. Hay que decirlo. O sea, yo lo reconozco, ¿no? Hay múltiples razones, diría yo, entendibles y otras que en absoluto se podrían entender. Miren, tungurahuenses, ambateños, yo fui gobernador 2 años de esta provincia y he estado al frente de funciones de Estado. En Tungurahua, la Revolución Ciudadana en obra pública invirtió sobre los 900 millones de dólares. 900 millones. Les puedo mostrar el desglose. Yo lo he publicado en redes un par de ocasiones. Jamás en la vida de esta provincia, jamás hemos tenido tal inversión. Si ustedes suman los 8, los 10 gobiernos anteriores, no se alcanza una inversión tan grande. Son cosas maravillosas, cosas que inclusive a ratos le atribuimos al gobierno provincial. Por ejemplo, Chiquiurco. De los 12 millones que costó Chiquiurco, nosotros pusimos del 50%. Por ejemplo, la carretera Latacún-Ambato. Por ejemplo, la carretera Cahuajico-Taló, que la construimos como alternativa a la Penipe Baños en época de erupción. En los 3 escuelas del milenio que se construyeron en Tungurahua, el hospital, 21 centros de salud y hospitales básicos en Baños, Patate, en todos los cantones, los UPC, los VC. Una obra maravillosa, inmensa. ¿Cómo era la relación de Alianza País aquí en Tungurahua con la empresa privada? Bueno, yo diría Está que, satanizada, por cierto. sí, pero Esa relación. yo diría que muy buena. Por ejemplo,
Yo he escuchado a directivos de algunas empresas hablar pestes en contra del gobierno de Rafael Correa. Pero, por ejemplo, nosotros, y con participación nuestra, nosotros promovimos que unidades para el 911 y para la Policía del Ecuador, las carrocerías se hagan acá en Barma. Y se hizo un contrato muy grande de esos equipos cuyas carrocerías servían justamente para seguridad nacional. El ECO 911, que no es solamente de la integral, provincia, sino es zonal. Sí. No creo que haya habido gobierno anterior de que haya promovido más lo que es la industria nacional. No se olviden tuburahuenses Es que han tenido alto el precio del petróleo, dicen. Ahora Alex, tiene alto el precio del petróleo, el Lazo más alto, y todavía no construye un 116 poste, creo dólares que está hizo, el precio del petróleo, el doble, Sí. el WTI. Miren, el promedio de los 10 años del costo barril de petróleo fue $70. ¿Cuánto hemos construido? Sobre los 90.000 millones de dólares en obra pública. Perdón, Alexis, pero es que dice que el remanente ahora solo sirve para pagar la deuda que ha dejado Correa con los chinos, dice. ¿Cuál deuda? La deuda con los chinos de preventa petrolera. Por cierto, el día de hoy hay una noticia internacional de la OPEP, en donde se constata y se evidencia que es absolutamente falso que un perjuicio de $4 por barril, como asegura el injuriador profesional Fernando Villavicencio. La OPEP lo dice, no lo decimos nosotros. Es un injuriador profesional, asalariado los de Isaías. Sí, sí. Entonces, miren cómo, de hecho, queda absolutamente evidenciado esta mentira, otra mentira. El tema de la deuda con China nunca alcanzó más allá del 12%, preventa petrolera, y lo que correspondía a nuestro gobierno terminó de pagarse el año 2020. El 2020. Eso de que quedamos hipotecados con los chinos de por vida es absolutamente O sea, ahorita ya no se está falso. pagando nada de deuda. Se está de pagando chinos, la deuda contraída por Moreno. pero de Correa ya no. No, al 2020 terminó. La contrajo Moreno y también es marginal respecto a lo que significa la deuda externa. Y no es tal como nos querían hacer ver. O sea, esto es así de fácil. ¿Qué significa una preventa? Vamos a ver, yo soy agricultor, tengo mi huerta y tengo moras. Sí, produzco mora, todo el mundo produce mora, sale al mercado, la mora la baja. Deja de producir la gente mora, pasa a hacer guayaba o lo que fuera, o tomates. Y resulta que estamos así, oferta y demanda. Bueno, lo que nosotros decimos, porque con el petróleo es igual, es, a ver, yo prevendo, o sea, vendo con anterioridad a un precio fijo que obvio que es menor a un precio de mercado cuando está alto, Así es. cuando sube o se incrementa la demanda. Lo que se hizo fue garantizar una venta o un precio internacionalmente racional. Entonces, ¿cuál es la denuncia de Villavicencio? Él dice, cuando el petróleo estaba en 38 o 35, estos se robaron vendiendo a 31. No es así. Ese momento el petróleo pudo haber estado a 35 y pudo haber caído a 20, como efectivamente cayó el 2014, el 2015. Y entonces, quien nos compró a 31, pagaba 31. Es decir, no existe perjuicio. Fue una medida visionaria, que no fue más allá del 12% de la reserva petrolera, y que con ese dinero pudimos hacer las hidroeléctricas, pudimos construir carreteras, los multipropósitos hidráulicos, etcétera. Es decir, un manejo racional. Tan bueno fue el manejo económico de Rafael Correa, que lo reconoció el Fondo Monetario Internacional, al cual le dio palo Rafael Correa 10 años. Nunca los tomó en cuenta, les dijo que eran chulqueros internacionales, nunca hicimos un préstamo con ellos, y el Fondo Monetario Internacional reconoció el excelente manejo de Rafael Correa. El Banco Mundial, con esto termino, maestro, el Banco Mundial publica sus resultados y dice, de los países que mejor han utilizado la renta petrolera, está Ecuador, en primer lugar. Esa es la gran verdad, por eso Rafael Correa está ahora en Honduras, de asesor económico con su equipo, para ayudar a ese país a sacar de la ruina del neoliberalismo de los últimos 12 años desde el golpe de Estado dado al presidente, se me fue el nombre de este momento, golpe de Estado militar, ¿no? Y ahora regresa su esposa, es ahora la presidenta, y vamos a ayudar a sacar ese país adelante. Celaya. Gracias, Manuel Celaya. En el gobierno de Moreno hubo persecución política. ¿Hubo? Completamente. Correcto. En el gobierno de Lazo, ¿qué siente? Bueno, la persecución se da de muchas maneras, ¿no? Pero fíjense, entre Moreno y Lazo no hay mayor diferencia, ¿no? Recordemos que Lazo cogobernó con Moreno. Celi, este señor, bueno, señor no le cabe demasiado el nombre,
presuntamente corrupto, hablemos en términos jurídicos, pero que es corrupto. Fue la mano derecha de Poli durante 10 años, uña y carne los dos. Y claro, cae Poli, caía también este señor Celi. ¿Por qué no cayó? Porque el tipo se presta a perseguir al correísmo inventándose cualquier cosa y forjando cualquier otra. Y Moreno lo acepta, Lazo lo acepta y la prensa lo acepta. ¿Por qué Celi 4 años después? Recordarán que era el hombre más prestigioso, el más aclamado acá. ¿Por qué cae y por qué está en la cárcel? Porque los Estados Unidos, la justicia norteamericana, es muy cautelosa en el término de lavado. ¿Por qué? Porque fueron fondos de lavado los que financiaron los ataques del 9/11, en 2001. Entonces ellos son muy exigentes alrededor de esto. Y dijeron, hey, este tipo está metido en eso y tienen que actuar. Por orden norteamericana, se alista en la cárcel. Y ahora se hacen los locos. Existen todas las evidencias del mundo para sentenciarlo. Están esperando que cumpla 65 años para darle cambio de medidas y prisión domiciliaria. Entonces, persecución, claro que hay. Estimados amigos, ¿saben cuántos procesos tengo yo en la Contraloría? De mi paso por la Secretaría del Agua como ministro y viceministro caramba, del Agua. ¿cuántos? 16. Uy, ay, ay, ay. 16. Esos 16. ¿Ya con glosa? No, he tenido una glosa administrativa en donde me dicen que me glosan administrativamente porque compré tanqueros cuando el terremoto en Manabí a un precio menor al que debía haber comprado. Es decir, no me glosan por sobreprecio, Claro, sino por subprecio. Y También hay glosa ahí. sí, Increíble, ¿no? Bueno, miren, así son las cosas. Yo recuerdo que teníamos una partida de alrededor de $700,000 y nos alcanzaba para comprar 10 tanqueros de alrededor de 70,000. Vinieron las ofertas del equipo, etcétera. Y cuando yo veo oferta 1, oferta 2, dice la 1 es la escogida. Y yo veo que costaban $10,000 más los camiones de la misma marca, el mismo motor, el mismo chasis. Y El digo, mismo bueno, camión. El mismo camión, con una pequeña diferencia. ¿Y cuál es la diferencia entre los dos? Me dicen que este es 2015 y este es 2016. Yo digo, pero son 0 kilómetros, son nuevos. Claro, sí. Entonces, a ver, compremos del 2015, un año anterior, y con 10,000, alcancé a comprar 11. Bueno, por eso me glosó la Contraloría. Imagínense. Y en el resto de procesos hemos hecho las cosas con transparencia, hemos hecho las cosas bien. Y yo tuve que cerrar los multipropósitos, proyectos muy grandes, proyectos millonarios. Manejé cuentas muy importantes cuando el terremoto en Manabí Esmeraldas, levantamos los proyectos de agua potable. Es decir, tuvimos muchas responsabilidades, pero hemos salido limpios, absolutamente limpios, a Alexis, pesar de la persecución. Existe, lamentablemente. Alexis, usted fue gobernador de Tungurahua. Usted sabe cómo es el teje y maneje y cómo es el accionar del gobernador y de la gobernación. ¿Qué criterio tiene hoy de Fernando Gavilanes como gobernador? A ver, caramba. Se quedó en shock. ¿Tan no, dura fue la pregunta o qué? No, para nada. A ver, yo creo que un gobernador tiene dos objetivos principales de su función. Primero, el representar dignamente al gobierno al que pertenece. Y segundo, el levantar conceptos de unidad colectivos en función de elevarnos la autoestima, definir objetivos comunes a los miembros, a los ciudadanos de una provincia, en este caso de Tungurahua. Yo creo que Fernando, lamentablemente, su plataforma política se basó en el odio. Sí, porque yo recuerdo de sus apariciones desde cuando era concejal, de lo único que se le escuchaba hablar no era hablar, era despotricar en contra del correísmo, en contra de Correa, pero de la manera más burda, de la manera más baja, sin ningún tipo de argumentación, sin ningún tipo de sustento para justificar sus palabras. Pero parece que va bajando, ¿no? Y ya eso de todo y negarle al correísmo, el correísmo. No, yo más bien le leo en el Twitter, sabe postear. Yo espero que postee alguna cosa, alguna obra, alguna inauguración. Y más bien siempre postea todo en contra del Correa. Peleado, sí, En estos días el presidente Correa en Twitter le respondió, ¿no? Y le decía, este señor gobernador de Tungurahua que tanto me insulta, yo no sé si verdaderamente leerá los tweets de él porque veo que no tiene muchos seguidores. Fernando me refiero. Correa tiene cerca de 4 millones. Claro, 4 millones. Y él decía, este señor que tanto me insulta, y hacía referencia a alguna nota de prensa en la cual se ponía en evidencia que un familiar suyo es uno de los asesores del asambleísta Yucaya,
que como es de conocimiento público, han sido denunciados en fiscalía por el presidente Lazo. Entonces, este asesor supuestamente es familiar del gobernador, pero también fue, digamos, asesor de Ana Galarza, la ex asambleísta que fuera destituida por razones que todos nosotros conocemos y otras que desconocemos seguramente. Y pues esto nos debe dejar muchas lecturas a los ambateños. Ser un asesor de dos asambleístas cuestionados, ambos vinculados a Creo, por cierto, ¿no? Ana Galarza fue asambleísta por Creo y Yucaya por Pachacuti, pero fue militante de las juventudes de Creo. Y pues además familiar del gobernador de Tungurahua. Hacía yo referencia al tuit del expresidente, ¿no? No tengo mayor cosa que decir porque cuando una función pública se ejerce de una manera que rompa o marque la diferencia, pues hay muchísimo de qué hablar. Cuando esto no sucede, pues cuesta pensar y repensar a ver qué podríamos plantear, ¿no? Así es que hasta aquí, No tiene nada que hablar. hasta aquí mis conceptos. Yo al digo, respecto. bueno, unos se han bajado, unos se han subido, se han vuelto a bajar. ¿Quiénes son, perdón, los militantes de Revolución Ciudadana, de Hueso Colorado, que se han quedado ahí, parados, con la bandera en la mano? Con los que usted cuenta ahora. Bueno, hay muchos, ¿no? Nuestra militancia en Tungurahua está creciendo. Pero ¿no? los que se han quedado en las buenas y en las malas. Hablemos En las así. buenas y en las malas, cómo no. Yo creo que aquí un líder político de relevancia que trasciende lo que significa la Revolución Ciudadana es Robinson Loaiza. Robinson Loaiza es un hombre que en estos 8 años ha demostrado una valentía enorme, un amor por su ciudad increíble y un conocimiento pleno de la parte normativa. Si ustedes miran la evolución de Robinson Loaiza cuando entra como concejal, al manejo que ahora hace, la parte normativa, de la parte legal, es absolutamente digno de resaltar. Está aplicado. Y ojo, ambateños tungurahuenses y los ecuatorianos le debemos a Robinson Loaiza, que ha sido el único que ha dado lucha verdadera, no hipócrita, no subiéndose a la camioneta, verdadera en el tema de fotorradar. Robinson Loaiza denunció el tema de los fotorradares cuando Amoroso, que ustedes le escuchan Amoroso y según él el culpable es Altamirano, no es cierto. Amoroso pudo haber rescindido el contrato y no lo hizo, lo renegoció. Es decir, él es partícipe y cómplice de lo que han hecho los fotorradares. Y después de Altamirano, una pasividad pasmosa, una pasividad absoluta en términos de que no actuó cuando debía. Por 2 ocasiones el Ministerio de Obras Públicas, de hace 4 o 5 meses, ordenó el retiro de los famosos fotorradares, del fotorradar de la Bolivariana, y no lo hizo. Y mientras tanto, la famosa empresa seguía multando de manera ilegal, porque pasaba fotografías de 2 años atrás, es decir, que había prescrito el delito, comunicando supuestamente por correo, pero habían ingenuos incautos que pagaron. Luego de él, ¿no? Bueno, aparte de Robinson Loaiza, tenemos a Óscar Paredes como directivo, tenemos grandes compañeros que se han mantenido todo el tiempo, Lenin Barba, Selena Andagana, Yoconda Moya, Samantha Córdoba, ¿Y Alex? Rocío Real. Alex Valladar. No, Alex ha estado separado de nuestro movimiento ya desde que él participó por Alianza País, en esta alianza más, creo que le llamaron. Les daba tanta vergüenza que no querían que aparezca la 35 por el desprestigio de Moreno. Y pues él es concejal por esta alianza en la cual estuvo la 35. Pero ¿y si quiere volver el la Alex, 20. no le van a recibir? No, bienvenido que venga, pero dudo que como candidato, como líder, como directivo. No, Alex, ¿no? ya no, búscate nomás otro partido. Amigo. Claro, Tenemos que presidente. recuperar nuestra riqueza moral. Y quienes somos revolucionarios nos consideramos como Le tales. siento molesto con el Alex Valladares. No, yo personalmente con Alex no tengo dificultades, creo que tenemos una buena amistad, pero obviamente ya no somos los compañeros que fuimos. Es decir, con Alex podremos ¿Le tratar... decepcionó Alex en algún momento? Parcialmente sí, parcialmente sí. Si duerme Alex junto a usted, ¿se duerme usted boca abajo o boca arriba? Bueno, Sí, mire, duerme Alex boca abajo. yo tuve cumpleaños hace poquito. Hace poquito tuve cumpleaños, Alex me llamó por mi cumpleaños a felicitar, yo le agradecí de corazón. Cuando él tiene cumpleaños, yo le saludo. En chat a veces me manda un Pero mensaje. algo se otro. rompió, dice usted. Sí, Políticamente. Algo se rompió. O sea, mire, nosotros podemos ser amigos, considerarnos amigos, pero ya no compañeros.
o camarada, que para mí es un término más profundo todavía. Ser camarada de alguien significa ser absolutamente ese es de consecuente saludo de izquierda, ¿por qué fue alrededor camarada? ¿Cómo le va? de ser persecutores de la utopía. ¿Dónde le deja a Lira? ¿Cierto? Ni lo nombró, vea, Lira Villar. No, a ver, es que No, estamos sí. viendo por partes. O sea, Lira Vidal, yo ya se los dije, es una gran lideresa, una mujer muy inteligente, que ha hecho e hizo un gran papel en la Asamblea, pero ella estaba un poco desvinculada de nuestra lucha provincial. Ha Ustedes peleado decían mucho aquí a mi lado. por el partido también. Pero lógico, eso les decía en Quito desde Ella la nunca Asamblea. desconoció, nunca se escondió. De acuerdo, o sea, por eso yo les decía, de Lira nosotros tenemos una buena relación, pero ella no ha estado militando con nosotros acá. Ustedes me preguntaban, ¿quiénes se quedaron aquí a dar la cara? Y ella estuvo en la Asamblea haciendo un papel importante, defendiendo la revolución, votando en la línea que siempre votamos. Es decir, con ella no tenemos dificultades, es una gran lideresa. Yo espero ahora que se reincorpore, ¿sí?, a nuestras filas en la medida de lo que pueda. Es decir, tenemos compañeros, hay algunos otros que se separaron, que no han estado, pero tenemos un grupo potente. Betty Carrillo ya no. Jaiga no le he visto, no ha militado, les dije que No les le vi en extraña campaña. Verdad, no. Verdad. Me Muy bien. extrañó verla en campaña un par de veces Sí, que sí, la vi sí, el por Comunes. acá. Pero sí, con UNES y con la primera vuelta ganada con el Pero de 34%, pronto, ¿no? de pronto gana, ¿no? Y Bueno, lo dice usted, maestro, no lo digo yo, aunque comparto. Sí, hay muchos otros compañeros que han sido firmes, compañeros de base, Sí. gente que verdaderamente inclusive se quedó sin trabajo, que no ha podido, que sufrió también la persecución y se han mantenido. ¿Recuerdan ustedes el lunes altivo que le llamamos nosotros, que nos parábamos frente a la gobernación todos los días lunes de 4 o 5 de la tarde? Y teníamos siempre 40, 50, 70, 80 personas. Otro hombre que estuvo muy fiel con nosotros, trabajando lamentablemente de una enfermedad muy seria, falleció, me refiero a Víctor Hugo Jaramillo. Creo que era un referente también, un hombre que nunca fue un funcionario público de la Revolución Ciudadana, un académico, universitario, ex rector, etcétera. Estuvo muy firme con nosotros, fue otro de los que salía los lunes, que estaba con nosotros, que apoyaba, que impulsaba, un hombre con mucha capacidad intelectual, con un gran discurso, ¿no? Alexis, es decir, hemos sido bastante. Para ir terminando, porque el tiempo nos apremia y gracias, hay un montón de mensajes. sí, sí. Muerte cruzada. ¿Cree usted que es la opción, después de no tener gobernabilidad, estabilidad, de que el Poder Ejecutivo y el Legislativo están totalmente rotos? La opción es el juicio político por parte de la Asamblea, a lo mejor una de las opciones, o proponer la muerte cruzada por parte del presidente. ¿Cree que es lo mejor? Mucho se habla de esto en redes, mucho se habla de esto en Twitter, mucho se habla de esto de personas que entienden algo de política. ¿Es la opción hoy por hoy el hecho de que Guillermo Lasso se vaya a su casa, o habría que respetar el parámetro de que se quede gobernando los 4 años para los que fue elegido? Bueno, es una de las opciones. A ver, primero para contextualizar, ¿qué es la muerte cruzada? El artículo 148 de la Constitución. Es un instrumento constitucional que permite a un presidente demostrar que cuenta con el respaldo popular para seguir gobernando. Y si la crisis de gobernabilidad es tal, la muerte cruzada le permite disolver la Asamblea, inmediatamente convocar a elecciones de la Asamblea y en 90 días gobernar por decreto. Obviamente no puede hacer lo que le dé la gana, ¿no? Porque la Corte Constitucional tiene que supervisar Así es. y atender esto, aunque la Corte Constitucional ya sabemos quién la puso, Lasso y Moreno. Es decir, esta es una alternativa. Yo creo, si me preguntan que va a convocar a muerte cruzada el presidente Lasso, no lo va a hacer porque no tiene respaldo popular. Las encuestas dicen que no más del 25, 28% de ecuatorianos lo apoyan en este momento. Entonces no se va a arriesgar. Sí, a ir a la muerte cruzada porque sabe que no será reelecto. Tal vez lo que él quiera decir, bueno, voy a gobernar por decreto 3 meses, hacer lo que pueda y me voy a mi casa. Esa es la alternativa, pero saben, Pero digamos, es un arma de doble filo, Alexis. Pero claro. No pasó lo mismo al confiarse así, decir, saben que no va a ser reelecto, lo que pasó en las últimas elecciones, que era, como es, UNES le daba muy poca probabilidad de que sea Lasso presidente. Sí, Estuvo sí, pero por otro es lado. un momento completamente diferente. Miren, vamos con la segunda opción, y un Escenario. poco el segundo escenario. Miren, al año de funciones, constitucionalmente nosotros podemos pedir, los ciudadanos, la revocatoria. ¿Cuándo se pide una revocatoria? Por ejemplo, cuando se incumple el programa de gobierno.
Y creo que aquí tenemos la lista de todos los Pero eso puntos pudieron y hacerlo con ofrecimientos. Moreno y nunca lo hicieron. Nosotros lo intentamos, pero la Corte Constitucional no dio paso, porque la Corte Constitucional tiene que calificar el proceso revocatorio, y no lo hizo. ¿Qué lo iba a hacer si era puesto por ellos mismos? El Trujillato. Y ahora no sería muy diferente con Lazo, ¿no? Es decir, la Corte Constitucional también le jala la dirección, porque ellos mismos la pusieron. Pues Lazo fue parte del Trujillato, cogobernó con Moreno, y esa es la Corte que tenemos. Bueno, esa es la segunda opción. La tercera opción es el juicio político. Yo personalmente considero que existen causales para el juicio político. ¿Y quién se encargó de poner esas causales sobre el tapete? El mismo señor Guillermo Lazo. La semana pasada, cuando no votan sus aliados, ojo, sus aliados, como él quiere, pues simplemente él va, denuncia y dice, estos me han estado pidiendo hospitales, esto, aquello, contratos, etcétera. Es decir, él reconoce que han habido peticiones de toda índole que seguramente fueron atendidas. Que si votaban a favor Porque no lo decía. Que si votaban a favor se quedaba callado, es decir, cómplice de un delito. Y en las 5 leyes anteriores que aprobó, solamente una dijeron que no, las otras 4 fueron aprobadas, es decir, votaron a favor. Los mismos que ahora los acusa de corruptos son los que votaron para que la Asamblea no lo procese por Pandora Papers, que era y existían todas las causales para la destitución de la. Es decir, el tercer escenario sería juicio político de destitución por injerencia de poderes. Y yo creo que hay clarísima la injerencia de poderes. Y ahora mucho más, pues cuando el presidente Lazo sale y dice, voy a gobernar sin la Asamblea Nacional. Por decretos, dice. ¿Cómo se llama eso? Dictadura. Dictadura. Esa es dictadura. Imagínense solamente por un instante. Cerremos los ojos, regresemos 7 años atrás, Estemos 6 ese años, escenario. y pensemos que esas palabras no las dice Guillermo Lazo, las dice Rafael Correa. ¿Se imaginan? Este país estaría prendido en llamas ahorita. La prensa le estaría acusando de dictador, dictócrata, autócrata. ¿Qué más? Pues porque ¿cómo es posible que quiera gobernar sin la Asamblea? Lo dice Lazo y la gran prensa que responde a sus intereses, bien, gracias, de aquí no pasa. Es grave lo que estamos viviendo. ¿Qué es lo que tenemos que evidenciar? Obviamente hay una conmoción interna. Esa conmoción yo veo que... ¿Cree usted que termina Guillermo Lazo su mandato como presidente? Yo creo que es difícil que termine. Yo me alegraría que así sea, siempre y cuando... ¿En tenga- serio se alegraría? No me diga. Sí, a Por ver, la no me democracia, diga. ¿no? a ver, por la democracia. Miren, cuando yo veo que vamos a tener un ministro de gobierno como el que ya tenemos, que es una persona que no tiene ni se mide en términos de represión, que fue capaz de ordenar represión con bombas lacrimógenas pasadas, etcétera, y con orden directa de que se lance a la cara, a la cabeza, etcétera, obviamente que debemos defender lo poco de democracia que nos queda. Yo soy revolucionario, pero creo en la paz y defiendo la paz social. Todavía creo que es posible construir y transformar la sociedad en paz. Y para eso tenemos que articular todos, ¿no? Por eso me alegraría. Es más, yo quisiera que el señor Lazo recapacite, se asesore debidamente para que pueda hacer acuerdos nacionales alrededor de temas que obviamente en los cuales podemos pensar igual. Ustedes me preguntan, yo lo he dicho públicamente, en la radio, en algunas entrevistas, ¿qué opina del proceso de vacunación? Digo, hay que felicitar a este Así es. gobierno. Lo ha hecho bastante bien. Y qué bueno por nosotros, por los ecuatorianos. No es para tanto para decir que ayer el partido de las 60,000 almas, el único que lo ha podido hacer desde el Ecuador, no es para tanto, pero sí, ha habido un proceso acertado en este tema. Es decir, en aquellas cosas como la de hoy día, el señor Guillermo Lazo finalmente entiende algo que le venimos diciendo desde hace tiempo, ¿no? Que no fue una acertada decisión de Moreno desaparecer o Ministerio juntar del los Interior. ministerios de política, digamos, De gobierno de con el gobierno del con el Ni lo Ministerio uno del ni lo Interior. otro. Ni lo uno ni lo otro. Ya vimos María Paula Romo, de ingratísima recordación, ¿para qué fue que utilizó el ministerio? Pero también fue de gobierno, Alianza ¿no? País, pues doña María Paula Lamentablemente. Romo, pues claro. Igual que Jiménez, de Alianza Claro, sí, y sí, Ruptura sí, de los 25, igual que algunos otros. Pero lo que yo me alegro, saludo y le felicito al presidente Lazo. Qué bueno que haya tomado la decisión de seguir el ejemplo de Rafael Correa y tener 2 ministerios. Verá cómo van a mejorar los temas de seguridad. Pero hay que invertir, pues, en esto. Tenemos que Debe poner haber presupuesto. presupuesto. 9 millones sí. de dólares dio para la policía en Guayaquil. Claro. Y en el Ecuador mismo, ¿no? Efectivamente, pero no para seguridad. ¿Qué ganamos nosotros con 9 millones de la policía cuando le corta la mitad del presupuesto al ECO 911? Correcto. ¿Qué ganamos? ¿Cómo podemos ser academia? Les digo como universitario. Cuando nos recorte el presupuesto universitario, cuando nos eliminaron las becas. Los recortes universitarios, ¿saben lo que significa ahora? Que ya no hacemos investigación. Ya no hay cómo hacer proyectos de investigación. O se hacen uno de cada
5, 6, 8 que estaban planificados. Es decir, el famoso derroche del gasto público, el Estado obeso es cuento. Ya no tenemos el Estado obeso, ya no tenemos registro civil, el servicio de pasaportes, ya no tenemos medicina en los hospitales, no hay mantenimiento en las carreteras, esas hermosas, hermosísimas carreteras. Ahora lamentablemente ya no hay mantenimiento. ¿Por qué? Porque no hay presupuesto. Falta de en obras mantenimiento o mal construidas. falta de mantenimiento. Yo hoy escuchaba en una radio, comillas, prestigiosa de la ciudad, un comentario que decían, ¿cómo es posible que ese edificio de UNASUR, que fue un blanco, desperdicio? Carambas, ese edificio ganó premios internacionales de arquitectura. Ese edificio, cuando nosotros lo utilizamos, estaba debidamente equipado, una maravilla, con salones, con espacios tecnológicos, de edificio inteligente, una maravilla. Y además, ¿cómo ganó en ornato? ¿Cuánto ganó San Antonio Bueno, de y más, Pichincha? si viene otro gobierno, si está el edificio ahí, vamos a darle Pero vida. lógico. No me voy a quejar de algo que ya está. Pero lógico. Claro. Pero todo era por desprestigiar Correí. Para decir que todo estaba mal. Un poco más nos dicen que ahora ya no tenemos los apagones y a las hidroeléctricas las siguen atacando. ¿Se acuerdan Coca-Cola Sinclair que iba a explotar, que las fisuras, que por aquí y por acá? Resulta que por Coca-Cola Sinclair seguimos nosotros exportando electricidad a Así Colombia. Es decir, despojémonos del odio, a seguir haciendo las cosas bien. Que no tengan vergüenza, como no tengo vergüenza yo de reconocer y felicitar a Lazo, ahora haber tomado nuestro consejo y tener 2 ministerios, seguramente mejorarán las cosas. Alexis, quiero agradecerle mucho, nos hemos pasado del tiempo, pero creo que ha sido justo y necesario. Muchísimas gracias a esas más de 300 personas conectadas en esta noche que han podido observar y visualizar nuestro programa, nuestro Cabezazo TV. Se van rapiditos los temas cuando se vuelven interesantes, ¿no? Y por eso es que a veces uno no mide la razón del tiempo. Gracias, Alexis. Ojalá podamos volver a conversar si vienen tiempos políticos y seguramente esto nos unirá otra vez con usted y algunos otros actores en partidos. No sé si no va a estar en papeleta usted para estas elecciones. No, yo no voy a estar en papeleta. Desde atrasito va a estar ahí organizando. Desde con su partido. atrás, formando juventudes, Perfecto. formando liderazgos, apoyando con argumentos, defendiendo ideas, propuestas, proyectos. Saludos a todos quienes nos están saludando. Sí. A Óscar Paredes, nuestro compañero, sí. director de la Revolución Ciudadana, un Está abrazo. Robinson Loaiza Sabe también que dándose cuenta- durísimo ahí compañero- con los comentarios de ahí, con los Contreras que están Ah, se ahí. está dando, se Sí, está dando. durísimo se está dando ahí, Robinson. Compañero Robinson Loaiza, un hombre de una lealtad increíble, única. Y además sería un excelente alcalde para Ambato, ¿no? Un hombre que no tiene pelos en la Él va a ser lengua, su que candidato a sabe. alcalde en el partido. de Nosotros gobierno. tenemos que discutirlo. Nosotros estamos buscando agrupar un frente grande que nos permita tener una propuesta de ciudad racional, ética, seria, que dejemos la pasarela de lado, que dejemos de hacer una obra de 5 y gastarnos 10 en la inauguración, que dejemos esta pasmosidad actual, qué decepción alrededor de todo lo que se pudo haber hecho. Nos ofrecieron fiscalizar la administración anterior, no, lo que hicieron fue continuar con los proyectos de la administración anterior. Es decir, Ambato no se merece esto, Ambato se merece mucho más. Ojalá podamos llegar a tener una ciudad que se maneje con propuestas, con proyectos, atendiendo la parte social. Ser alcalde no significa solamente hacer obra pública, parterres, esto, aquello. Ser alcalde significa resolver los problemas de la sociedad, el tráfico. Ambateños, vamos por cualquier lado y vean ustedes los carros parqueados del un lado, del Si otro somos lado, en la misma ambateños, dirección. es más fácil. Sí, exacto. El trabajo informal, tantas cosas de las cuales no hablamos. Tenemos problemas serios de suicidio, problemas serios de drogadicción, de alcoholismo. ¿Dónde están nuestros alcaldes liderando estos proyectos sociales? Si no es solamente obra pública. Así es que ojalá Claro, no es tengamos la solamente interés obra a los ambateños de elegir a quien nos represente dignamente. Gracias. Ha sido el ingeniero Alexis Sánchez quien ha estado invitado esta noche en el Cabezazo TV. Agradecerles a ustedes por su atención, por su generosidad. Y como siempre a nuestros auspiciantes, gracias a Cooperativa San Francisco Limitada, juntos lo logramos. www.coac-mediosanfra.com. Habitar tu inmobiliaria de confianza, porque como habitar no hay. Gracias como siempre a Cooperativa Sierra Centro, incondicionalmente más cerca de ti. KFC, el mejor pollo, el pollo más rico del mundo. Gracias a Impoéxito Importadora, los mejores repuestos para tu vehículo. Impoéxito Importadora. Mushurrun es Mushurrun, abogado Luis Alfonso Chango, gerente general, Universidad Indoamérica. Naciste para triunfar, www.uti.edu.c. Gracias a la ilustre municipalidad de la ciudad de Ambato por
su gentil auspicio, gracias a los pollos de la Tri, el papá de los pollitos Infinity Internet, gracias a este hotel maravilloso, Hotel de las Américas, que todos los días miércoles nos abre sus puertas. El mejor hotel en la ciudad de Ambato se llama Hotel de las Américas. Gracias, como siempre, también a Cooperativa Ambato. Ahorrar siempre nos hará grandes. Cooperativa Ambato, siempre contigo. Aurum, estética dental del doctor Javier Ochoa. Un abrazo grande para el doctor Javier. Y gracias, como siempre, a Homcel, los campeones de la telefonía celular. Maestro. Gracias a Samadi Motos, el mega concesionario. No se olviden. Y también a Automatic System. Todo en equipos de seguridad. Y gracias al municipio de Tizaleo, que siempre avanza con su gente, avanza con Una sus ojos. cosita nomás. Tenga la bondad. Ingeniera, Cristina Velázquez, por favor, en vez de estar cuidando al marido, vaya a dormir. No sea malito. ¿Está viendo? No. No sea malito. Por el amor de Dios. Un abrazo, mijita. Ya dormirá rapidito, por favor. Señoras y señores, un abrazo grande. Hasta la próxima semana en el Cabezazo TV. Permiso. Buenas noches.